Buenas noches, compañeros, profesor. La presentación del ensayo lo titulé La importancia de la hermenéutica jurídica en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, primero, pues analizando que la hermenéutica como disciplina en el ámbito de derecho despliega una importancia porque estamos hablando de cómo vamos a hacer la interpretación y la comprensión de las normas, ¿sí? Y digamos que en esa interpretación hay muchos sistemas y métodos para hacerlo. Digamos que nuestro ordenamiento jurídico en particular tiene eh, muchas sentencias, muchos conceptos, mucha jurisprudencia que nos permite aclararlos o interpretar las propias normas porque se necesitan de muchas herramientas para poder entender, por así decirlo, ese andamiaje del ordenamiento jurídico. Y digamos que en este ensayo, pues planteo dos sentencias en particular. Una es la sentencia C-820 del 2006 sobre la Corte Constitucional, en el que argumenta unas modificaciones que trajo el artículo 25 del Código Civil, específicamente sobre el delito de feminicidio. Y la controversia se centra sobre la interpretación del tipo penal de feminicidio, porque digamos que en el código no quedó claro, no quedó, la norma solamente estableció que si el sujeto activo, o sea, la víctima, eh, digamos, no, la persona sujeto activo, el que comete la acción sobre la víctima, lo hace sobre una mujer, digamos, ya se tipifica el homicidio, digo, el feminicidio, pero digamos que ya lo que entendíamos o cuando se originó esa ley era que el acto o el delito se cometiera por el hecho de que un hombre atentara contra una mujer por su condición de mujer, más no por el hecho de que fuera mujer. Entonces, se tenía que considerar no solamente la redacción textual de la norma, sino todos los elementos o la exposición de motivos que me llevaron o que llevaron al legislativo a promulgar esa norma porque intentaba resolver una realidad, una problemática social. Entonces, primero tenemos que la hermenéutica como aplicación se debe hacer con un contexto histórico, social y jurídico, pues de en qué momento se realizó esa norma, ¿sí? Para poder hacerle una interpretación. La otra sentencia, pues es una sentencia unificada que hablaba sobre el artículo 15 de la ley 91 del 89, porque, digamos, ahí habla de unos reconocimientos de unos derechos laborales para el tema de los docentes. Y pues en la sentencia, pues explicaba una cantidad de métodos o que tuvieron en cuenta para esa unificación sobre la hermenéutica jurídica. Entonces, que fallos del Consejo de Estado, que interpretaciones de la Corte Constitucional. Y digamos que esa es otra forma de interpretación y es que tomemos posturas de diferentes jueces que han tomado antes una decisión sobre la misma cuestión, para darme pie a yo poder entender o hacer mi propia interpretación luego. Y pues digamos que todo esto, digamos, una cantidad de métodos, sentencias y lo que pienso es que la hermenéutica jurídica nos ayuda es una herramienta, nos explica unos métodos, pero que siempre nosotros como profesionales del derecho debemos formar es un criterio profesional de entender el contexto, porque no podemos analizar las normas planas, ese análisis textual, gramatical, sino que debemos hacer un análisis del contexto, un análisis de la intención, de por qué se promulgó esas normas, un análisis de fallos, un análisis para también de casos similares, digamos que hay que hacer como esa analogía para poder a veces interpretar normas, porque en Colombia tenemos la particularidad de que constantemente estamos promulgando normas. Entonces, a veces ese exceso de normatividad hace que estemos legislando sobre lo mismo. Entonces, si ya hay un hecho o que ya se ha tratado de una forma similar, pues podemos tomar ese análisis histórico, esa jurisprudencia para poder resolver un caso hoy. Pero si, digamos, ese es solo uno de los métodos que se puede tomar, porque siempre mencionábamos que hay muchos métodos de interpretación.
Y digamos que aquí hay un poco de bibliografía, pues, digamos que intentan como explicar ese concepto de hermenéutica y también pues lo importante que es para nuestra profesión. Es que eso sería todo para esta participación del ensayo.